Amén. Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Una vez más, de acá de la Casa de Oración, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador. Que Dios los bendiga. Que la gracia de Dios le esté cubriendo a cada uno de los hermanos y amigos y amigas en el amor de Cristo. Y a todos aquellos que tengan la oportunidad de ver este video. En el nombre de Jesús queremos ser de bendición. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Agradecidos a Dios por este tiempo. Agradecido a Dios porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ocurre en la tierra, podemos hablar de Dios y podemos dar testimonio del poder y del amor de Jesucristo. Así que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor de parte de Dios para tu vida, hermano, hermana, amigo, quien quiera que pueda oír ver este video. Que Dios te bendiga. Quiero que sepa que hay un Dios poderoso que te creó, que te dio vida eterna, salvación. Y si no has recibido a Cristo todavía, hoy es un buen día para recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tu mano y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que tome control y dominio de este momento, de esta tarea. En el nombre de Jesús nos bendiga, nos guarde y nos guíe con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús queremos ser de bendición, liberar cautivo en el nombre de Jesús, sanar enfermo en el nombre de Jesús. La distancia no importa porque Dios es omnipresente, está en todas partes. Para el que cree va a recibir en este momento la bendición de Dios, va a recibir todo aquel que cree, va a recibir la liberación, la sanidad, la restauración, la fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Va a recuperar todo lo que el enemigo le ha sacado en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Liberamos los cautivos, sanamos los enfermos en el nombre de Jesús a través de esta oración. En el nombre de Cristo queremos que la palabra de Dios llegue tal como está escrita a todas las almas, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga, la gloria sea para Cristo. Agradecemos a Dios por este tiempo. Hay una de las cosas que son muy importantes y quiero ir a la palabra del Señor en esta hora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, Iglesia del Señor, amigo, amiga, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Gloria a Dios. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Cristo habló de que todos aquellos hijos de Dios, ¿y cuándo somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hasta ese momento somos criaturas creadas por Dios. Amén. Gloria a Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo recibimos en nuestro corazón. Pero no para rebatirle al Señor su voluntad o su palabra, sino para someternos a su voluntad. La gloria sea para Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el San Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí y nunca habéis oído su voz. Personas que nunca escucharon la voz de Dios. Y es fundamental escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Nunca habéis oído su voz. No porque Dios no haya hablado. Gloria a Dios. Dios habló siempre. Gloria a Dios. Pero nunca hay muchos que no quieren oír la voz de Dios. Dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Gloria al Señor. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Por la Escritura, por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 1 de la carta a los Hebreos, versículo 1. Escuche esto: la gloria sea para el Señor ahora y siempre. Es lo que el diablo ha querido hacer desde siempre, desviar la atención de la ley de Dios, para que crean otra cosa, para que afirmen su fe en otra cosa y no en la Escritura. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1? Dios, ¿habiendo qué? Habiendo hablado, oiga eso, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, oiga bien la iglesia, los amigos que nos ven y nos oyen, y en estos postreros días, o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Alabado sea el nombre del Señor, la gloria sea para Cristo, bendito sea Dios. O sea que Dios siempre habló. El tema es que no lo quieren escuchar, no lo quieren oír. Solamente basta ir a un culto para ver que le gusta oír otra cosa y no escuchar la voz de Dios. Hoy el mundo cristiano, la mayoría del mundo cristiano, ya no firma su fe en la palabra de Dios. No quieren oír su voz. Acuérdese cuando Samuel, aún siendo jovencito, escuchó la voz de Dios. El sacerdote le enseñó a decir: habla, tu siervo oye. El sacerdote, estando en la casa, siendo el encargado, no oía la voz de Dios. Porque la van a oír los verdaderos hijos de Dios, a la voz de Dios. Aún así él sigue hablando, y lo dice, lo corrobora la Escritura. Habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, para nosotros los creyentes, una de las más grandes bendiciones que tiene el verdadero cristiano es oír la voz de Dios. Y a nosotros nos consta en la congregación, en los días de reunión, en los días de cultos generales, vemos cómo rechazan la voz de Dios, cómo rechazan la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. De muchas cosas la gente se agrada, pero muy pocas veces se agradan de oír la voz de Dios. Muy pocos quieren oír la voz de Dios. Pero Él dice clarito: mis ovejas oyen mi voz y vienen. La gloria sea para Dios, el Todopoderoso. Dios te bendiga en esta mañana. Otro pasaje que podemos nombrar en el libro de los Hechos, capítulo 12. Gloria a Dios. Versículo 21 dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Gloria a Dios. Qué lindo sería que hoy también el pueblo reclamara en las reuniones, en los cultos, voz de Dios y no de hombre. Porque lo que más se oye hoy es la voz del hombre y poca voz de Dios. ¿Qué pasó cuando el pueblo empezó a pedir voz de Dios y no de hombre? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Alabado sea Dios, déle gloria al Señor, ahí donde quiera que esté. Porque Dios tiene un remanente que le es fiel. Entonces, lo más maravilloso para un cristiano es oír y conocer la voz de Dios, conocer la voz de su pastor. Antiguamente, cuando los pastores se reunían a la noche, juntaban las ovejas y los pastores rodeaban el rebaño y hacían fogatas para que las alimañas o los lobos rapaces no le comieran las ovejas alrededor del rebaño. A la mañana temprano se levantaba cada pastor, se paraba y llamaba a las ovejas. Y como conocían a su pastor, las ovejas venían y no había problema, se separaban solas y cada rebaño seguía a su pastor. Jesús, haciendo alusión a eso, dice: mis ovejas, las mías, cuando escuchan mi palabra vienen. Y a mí me consta aquí en la iglesia, en la casa de oración, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo, que muchos se fueron porque no les gustaba oír la voz de Dios. Ahora pregúntese: ¿eran ovejas del Señor? Mi alma te alaba, Jesús, la gloria es para Dios. Hoy en día, con la misma claridad como la oyeron a la voz de Dios Abraham, como la oyó Moisés, como la oyó Samuel, como la oyó David, Pablo, Pedro, hombres de Dios que aprendieron a oír la voz de Dios.
Hoy el pueblo ha perdido esa virtud y anda desesperado corriendo detrás de cada gurú que sale, gloria a Dios, porque ellos creen que esa es la voz de Dios. Alabado sea Dios. Los apóstoles, y con la claridad que oyó Juan en la isla de Patmos, la voz de Dios, cuando Dios le habla y le muestra el Apocalipsis. Hermano, Dios ha prometido hacer conocer su voz con claridad, y por última vez, durante estos últimos días, lo acabamos de leer en Hebreo, nos ha dado una promesa y nos ha dado una advertencia. No estamos jugando, hermano. Cristo viene. Esta pandemia no es nada más que una pequeña señal de las cosas que vendrán. Y la iglesia, en lugar de estar abocada a afirmarse más su fe en la Escritura, está que me vacuno, que no me vacuno, que me pongo la vacuna, que no me la ponga. Póngase en las manos de Dios y será salvo usted y toda su casa. Y si quiere salvar, haga lo mismo con otras personas. Muéstrele el camino. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si la iglesia dejara el internet y se abocara más a leer la Biblia? ¿Puede la información que hay en internet superar la sabiduría celestial que hay en la Biblia? Claro que no. ¿Por qué, si soy un cristiano, le voy a preguntar al sabio terrenal, sabiendo lo que Dios me dijo en Santiago, que la sabiduría terrenal es animal y diabólica? ¿Qué me pueden enseñar los sabios de la tierra bajo la influencia del diablo a mí? ¿Qué advertencia me pueden dar? Alabado sea Dios. Dios ha prometido hacer conocer su voz con claridad por última vez durante estos últimos días, y nos ha dado una promesa y una advertencia. Busqué la carta a los Hebreos, iglesia de Dios, hermano, amigo, amiga, siempre con la Biblia en la mano. Deje el celular, apáguenlo un ratito, o si me está viendo por ahí, bueno, déjalo prendido, pero siempre la Biblia. Hebreos capítulo 12, bendito sea el Cordero de Dios. Dios va a reunir un remanente, ¿escuchó? Dios va a reunir un remanente, personas que le han sido fieles, que no han apartado el oído de su palabra. Un remanente que sea santificado para Dios, un remanente santo, una nación espiritual. Y le va a dar a conocer su voz, Hebreos capítulo 12, versículo 22, para la gloria de Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gloria a Dios. Dios tiene este mensaje para todos los llamados, la voz de Dios que sacudió la tierra en generaciones pasadas. Pero cuidado, veamos lo que dice el Señor. Otra vez hará oír su voz. En la última sacudida, Hebreos capítulo 12, versículo 26, la voz, escuche esto, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Cuando él temblaba, el monte se partía, se venían abajo las montañas, temblaba la tierra, terremotos tremendos. Pero ahora dice la palabra de Dios, ahora que ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ese día se acerca. Y está más cerca de lo que muchos piensan cuando los cielos, bueno, se lo mostró a Pedro. La gloria sea para el Señor. La última sacudida que hará el Señor, esta es la advertencia de Dios, iglesia de Dios, a sus hijos santos, a los creyentes, a los que creen en la palabra. Versículo 25. Mirad, no desechéis al que habla. No desechen la voz de Dios. ¿Por qué muchos están creyendo mala información de internet y no la voz de Dios? Alabado sea Dios. Al mundo, a los líderes del mundo, le importa poco la vida del hombre.
Si a los líderes del mundo les importara los hombres, la vida humana, dejarían de hacer armas y crear todas esas onerosas mansiones y super riquezas y se dedicarían a cuidar al ser humano, a proveerle los medios. Donde no hay agua potable, llevar agua potable, donde hay hambruna, proveer hambre, y no, gastan millones y millones y millones en armas y no les importa nada la vida humana. Y vos le estás prestando atención al internet, a la voz del hombre y no a la voz de Dios. A Dios sí le importa, porque de tal manera murió el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda y tenga vida eterna. A Dios sí le importa la vida del hombre. Él vino a salvar todo lo que se había perdido. ¿Pero qué dice la Biblia? Mirad, no desechéis al que habla. No desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Alabado sea Dios. La salvación, por supuesto que no está en la vacuna, la salvación está en Cristo. Si el hombre llegara a hacer una vacuna para contrarrestar este virus, puede que te prolongue la vida unos años, pero no te puede salvar. El que te va a salvar se llama Jesús. Jesús, a Él tenés que escuchar. ¿Por qué Dios está sacando un pueblo de las iglesias muertas? Alabado sea Dios. ¿Por qué clama el Espíritu Santo? ¿Por qué cree que dice, sal de Babilonia, pueblo mío, no participe en su pecado? Porque Dios debe tener un pueblo, una nación para su Sión en estos últimos días de conflicto. Que no esté confundido, ni se ha llevado de un lado para otro por vientos horribles de doctrina. Gloria a Dios. Fíjese aquellos superpastores que han edificado conociendo la parábola de los dos cimientos, que aquel que oye la palabra y la hace es como el que edifica la roca, aquel que oye la palabra y no la hace es como el que edifica la arena. Cuando viene cualquier problema que pase, esa casa se cae y su ruina es grande. Y estamos viendo cómo muchos están cayendo porque no han prestado atención a la parábola de los dos cimientos, Mateo 7, donde dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca es Cristo. La palabra de Dios dice que el que trabaja en una iglesia para el Señor Jesucristo debe hacerlo bajo el fundamento apostólico y no puede poner otro fundamento. Y hoy han ignorado el plano de Dios, lo han ignorado a sabiendas, han puesto su propio plano, han hecho su propia iglesia y no estamos para eso, sino para ser edificados juntamente con la iglesia del Señor. Alabe a Dios si puede. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Claro que me critican porque tengo camisa de 2 pesos. No me puedo comparar con ese superpastor que tiene una camisa de $200. Y cuando usted venía y se sentaba acá en la iglesia y me pesaba en balanza, dice, ¿qué puede hacer este pelado? Y el otro, mirá cómo vive, que tiene más oro que el Papa. Jesús no se diferenciaba de sus discípulos. Tal es así que cuando Judas lo entregó, lo tuvo que besar para que lo conozcan, porque él, su apariencia era la misma que otro. De hecho, ya lo profetizó Isaías, allá en el capítulo 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Cuántos años estuviste en la iglesia y nunca escuchaste la voz de Dios? Bendito sea el Cordero de Dios. Ojalá hoy abras tus ojos en este día. Gracias, Señor. Ovejas que no sigan a pastores falsos. Ovejas que se dediquen a oír la voz del Señor. Que conozcan la voz de su Maestro. Dios les habla con claridad y con certidumbre. Y ellas viven por su voz. Su voz las dirige, las consuela, las guía en todas las cosas. Este es el carácter sobresaliente de un pueblo santo. No se equivoca en cuanto a la voz de Dios. La conoce, la oye y ella lo gobierna. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Jamás Dios te va a decir algo fuera de la palabra.
Es una voz segura, firme, una voz inconfundible. Dios siempre ha tenido un pueblo guiado solo por la voz de Dios. Desde el principio. Pregúntese Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Qué oían Adán y Eva? Gloria al nombre del Señor. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el... Oyeron la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. El pecado los hizo temer, versículo 10. ¿Qué dijo Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso cuando usted viene a la iglesia y escucha la voz de Dios y está en pecado, tiene dos cosas: o sale corriendo por la puerta y se va, o va al altar y se arrodilla y pide perdón y recibe el perdón y la restauración de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, hace dos cosas: o se corre a esconder como Adán, o va a los pies de Dios y se arrepiente y se convierte a Cristo. No le gustó. Oí la voz en el huerto, tuve miedo, claro, porque estaba en pecado. Antes no tenía pecado, salía, conversaba con Dios. El que no tiene pecado y viene a la iglesia y escucha la voz de Dios, que es la palabra de Dios, se goza, alaba al Señor, glorifica a Dios. Pero el que está en pecado, empieza a recular y se va. Porque si no se arrepiente, tarde o temprano saldrá a la luz todo. Y gloria al Señor. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Por eso hay mucha gente que está mal. Porque no fueron alimentados con la palabra de Dios. Porque no han bebido de la fuente de vida, que es la palabra de Dios, el alimento espiritual que los haga crecer sanos. Porque hay tantos cristianos apartados. Muchas veces hay gente que tiene condiciones para ser un buen deportista, pero no lo puede ser porque de chico no fue alimentado, no tiene en su hueso el calcio necesario, no fue alimentado correctamente. Entonces tiene capacidad, pero no puede desarrollar una alta competencia porque no le da. Pero si lo instruimos en la palabra de Dios desde pequeño con las cosas del Señor, entonces sí. Mañana no cualquier voz los va a confundir, porque van a aprender a conocer la voz del Señor. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 26. Escuche y siga la guía bíblica. 26, 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz. Abraham era bendecido, claro que sí, era muy prosperado, era rico, claro que sí. ¿Por qué? Porque oía la voz de Dios. Usted viene a la iglesia, se congrega 2 veces, 3 veces por semana, pero nunca escucha la voz de Dios. Sigue haciendo lo que a usted le parece mejor. Entonces siempre va a ir un paso para adelante y 3 para atrás. Y ahí lo vamos a ver. El día que se dedique a oír la voz de Dios, ¿qué quiere decir oír la voz de Dios? Obedecer la voluntad de Dios. Dice, no solamente oyó la voz, sino que guardó mi precepto, guardó mi mandamiento, guardó mis estatutos, guardó mis leyes. No solamente cuando usted llama a su hijo y le dice, mira hijo, yo quiero que esto acá, y tu hijo te dice, sí, sí, sí. Y cuando te vas a trabajar, el hijo hace lo que se le viene en gana. Así somos los cristianos. Venimos a la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, 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 sí, gloria, qué linda palabra. Y vamos y hacemos todo. Y Dios no puede ser engañado. Éxodo capítulo 19, verso 9. No estamos para juzgar. Gloria al Señor. Por eso muchos no me quieren. Se han perdido. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, los guarde. Dios los proteja. Éxodo 19, 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Eso es lo que ha pasado, que hoy ya no escuchan la voz de Dios, no tienen temor de Dios. Vamos rapidito. Éxodo 19, 21. Y Jehová le dijo a Moisés diciendo, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.
19:23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala límite al monte y santifícalo. Versículo 24. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. 21. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: amén. Y habló Dios. ¡Qué precioso, qué hermosura! De ser siervo de Dios y que Dios te hable y te diga lo que tenés que hacer. Y eso se ha perdido. Ya no escuchan la voz de Dios, siguen a cualquiera. Aparece un gurú haciendo supuestos milagros y van corriendo porque no escucharon la voz de Dios que te dice: cuando te digan él aquí, él allá, no vayas. Porque ya no te mueves por fe, te mueves por vista. Mirás al pastor de tu barrio y mirás al mega pastor y dices que llega en una limusina con un traje de 3-4 mil dólares y ve a tu pastor que todo el año tiene el mismo pantalón gastado y lo comparás y dices: este es un pelado que me puede bendecir. Acordate, el profeta cuando llegó a la casa de la viuda no tenía ni siquiera una miga de pan. Tenía hambre. Tanto hambre que la viuda tuvo que partir el único pan que tenía para darle a ella y a su hijo y morirse. ¿Y qué hizo? Le dio un pedacito al profeta, porque no tenía ni siquiera para comer. Pero el profeta oró y la viuda se sustentó todo el tiempo del hambre porque su tinaja se llenó de aceite y se llenó de harina. ¿Cómo mide la bendición? Moisés y Dios se hablaban como amigos. Dios siempre ha buscado un pueblo que honre. De hecho, le dijo: ya no llamaré siervo, ¿se acuerda allá en San Juan? Sino lo llamaré amigo, porque eso es lo que quiere Dios, ser tu amigo. Hablar contigo, mostrarte sus maravillas. Pero estás más abocado al mundo, a la carnalidad, que le prestas poca atención a lo que dice Dios. Siempre ha buscado un pueblo que le honre, que tema su voz. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Vamos, hermano, hoy es domingo, acuérdese, cuando venía medio dormido y me miraba con desgano porque si no, no lo dejaba ministrar. Venía dormido, en vez había llegado con la almohada, jamás trajo un lápiz y un cuaderno para anotar los versículos. Dios lo ve todo, hermano. Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo haga oír mi palabra, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaran a sus hijos. Alguien diga gloria al Señor. Deuteronomio 4:12. La gloria sea para Cristo el Salvador. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Gloria a Dios. Versículo 33. Qué maravilloso. Miren los tesoros que hay en la Biblia. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando en medio del fuego, como tú has oído, sin perecer. Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Deuteronomio 5:24. Gloria al Señor. ¿No se pone contento? Dijiste aquí: Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. La gloria sea para el Señor. Muchos del pueblo no quieren oír la voz de Dios. No. Muchos del pueblo queremos 1 hora y media de corito, un versículo, poca enseñanza bíblica, hacer énfasis en la ofrenda. ¿Qué pasó con el pacto? ¿Qué pasó con la siembra? Como decía un ministro, la pandemia desnudó a los mentirosos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.
Muchos del pueblo no quieren oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces te advertí en esta casa de oración de los mentirosos y me miraste con desprecio? Y hoy te estás siendo testigo de que se están cayendo a pedazos. Porque la Biblia es clara. Nosotros no podemos poner otro fundamento que el que está puesto. ¿O no lo dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué escuchamos estos apóstoles que no sé de dónde salieron? Pero para mí no salieron de Dios porque no hablan la palabra de Dios. Y si la hablan, no la hablan como tiene que ser. Porque escrito está que tengo que hablar como Dios quiere que hable, no como yo quiero hablar. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que si eso fuera cierto, yo también no hubiera puesto a la siembra acá? Vengan a sembrar, vengan a pactar, pero como no era de Dios, no lo hice. Prefiero seguir con una camisa de 2 pesos, pero diciendo la verdad. Porque el diablo sabe que a los tibios los va a vomitar Dios. Entonces, mientras usted permanezca tibio, el diablo no se hace problema, está tranquilo, porque sabe que allá Dios se lo va a mandar de vuelta. Este es tibio, para abajo, a la olla. Alabe a Dios si puede ahora. Bendito Jesús. El pueblo quería oír la voz de Dios. Deuteronomio 5:25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Por este gran fuego que nos va a consumir, nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros iremos y haremos. Amén. Dios no ha cambiado. Dios le ha dicho lo mismo a los discípulos cuando Él, después de haber resucitado, dice: vayan por el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura. O sea que ellos hacían oír la voz de Dios, o Dios se hacía oír a través de los apóstoles, y la iglesia se tiene que hacer oír a través de la enseñanza apostólica. Y no puede poner otro fundamento. No puedo agarrar la Biblia yo y plantarme acá. ¿Y quién soy yo para hacer mi evangelio? Tengo que seguir el evangelio de Pablo, de Pedro, de Cristo. Y no hacer oír mi voz, sino la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor alimentó a los 5,000 allá en San Juan 6? Dijo: comen este pan como comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come el pan vivo, mi palabra, vivirá eternamente. El que oye mi voz y la guarda, ese es el que me ama. Alabado sea Dios. Ahora fíjese el pueblo lo que quería: habla tú con Dios y lo que Él te diga, dínoslo a nosotros. Y el pueblo de hoy es muy diferente desde entonces. Todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad de encerrarse a oír la voz de Dios. Gloria al nombre del Señor. El Señor quería que cada israelita conociera y oyera su voz. Le hizo saber que Él es un Dios que habla. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. No es una sorpresa que miles se descarríen y ponen hasta la propia vida en manos de un maestro o pastor que se vuelve su Dios. Y todo lo que Él diga o enseñe llega a ser la voz de Dios. Que tengan mucho cuidado. Acuérdense del apóstol Pedro que dijo: probad los espíritus si son de Dios. Ahora, si es un hombre de Dios, entonces escuchen. La gloria sea para Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 106, verso 33. Gracias, Jesús. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Escuchó? Habló precipitadamente con sus labios y representó mal la santidad de Dios.
Alabado sea Dios. Por eso, aunque tu maestro, esto le pasó a Moisés. Primero le dijo, golpea la peña, después le dijo, háblale a la peña, y la agarró con el garrote y le empezó a pegar. No tenía que hablarle. Cuando usted hace lo que dice Dios, está haciendo oír la voz de Dios. Cuando usted tergiversa, ya no es la voz de Dios. ¿Por qué cree que Pedro advierte, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que puedas crecer? Por eso hay tantos cristianos debilitados. Lo pica un mosquito, ya se mueren. Una pandemia, ya están en... ¡No! Caerán a tu lado mil y mil a ti no te tocará. Dios te guardará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que tengan miedo aquellos que no tienen a Cristo. Que tengan temor los tibios, los que no están en santidad. La gloria sea para el Señor. Hermano, si tu maestro es tan humilde y santo como Moisés, aún así su voz no es infalible. Tienes que probar siempre. Alabado sea Dios. Hay que conocer y oír la voz de Dios directamente para poder juzgar a lo que se enseña. Usted tiene que estar atento con la Escritura, para que no le engañen, para que no le mientan, porque se trata de su futuro eterno. Si usted consigue un buen pasar económico en la tierra, bueno, puede vivir 10 años, 15 años, bien, en abundancia, sin necesidad de nada. 10, 15 años, 20, 30, 50, póngale. Pero la eternidad es para toda la eternidad. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos cuidado cuando vamos al almacén, cuando vamos a hacer compras, cuando vamos a hacer negocio, cuidamos, revisamos, miramos, cuánto más la salvación y la vida eterna. Porque hay miles de cristianos emocionados con evangelios nuevos. La gloria sea para Dios. Que blasfeman de la cruz y enseñan que la sangre de Jesucristo no expió el pecado, por ejemplo, porque solo oyen la voz del hombre, no conocen la voz del verdadero maestro, pues si la conocieran estarían lamentándose y no estarían aplaudiendo a tales falsas doctrinas. Aplaudiendo al showman que está en el altar, diciendo cualquier cosa menos la palabra de Dios. Dice que Nehemías cuando encontró la ley, le empezó a leer, dice que todos lloraban y se arrodillaban. Alabado sea Dios. Y ahí en la iglesia cuando va aplauden, aplauden y aplauden. Bueno, en esa iglesia acá no aplauden nunca. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué será? Cuando la palabra de Dios traspasa el corazón, el tuétano, y discierne los pensamientos, el hombre se ve como está y ahí se arrepiente y busca el perdón y la restauración. Y se convierte a Cristo. Y si está en santidad, se santifica más. Gloria a Dios. La destrucción de la consecuencia de desconocer o de desobedecer la voz de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 8:20. Deuteronomio capítulo 8, versículo 20. Dios lo bendiga en esta hora. La gloria sea para Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y dice la Biblia, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Samuel oyó con claridad la voz de Dios. Lo que oyó fue tan claro en Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, que dice así la palabra de Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Escuchó? Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
David oyó la voz de Dios, y a su vez habló con Dios. Salmo 66. Dios lo bendiga en esta hora. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria sea al Cordero de Dios. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Socot. Gloria a Dios. Segunda de Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 23. Versículo 2. Y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Cuando ustedes vayan, no se preocupen lo que van a hablar. Solamente abran su boca y yo les llenaré su boca. No oirán la voz del discípulo, no oirán la voz del apóstol, no oirán la voz del pastor, sino que oirán la voz de Dios por la voz del pastor. Alábelo si puede. ¿Para qué crees que vino el Espíritu Santo? Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, la roca de Israel, bendito sea el Señor. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Aleluya. Hay muchos en la actualidad que no creen que Dios todavía les habla a los hombres. Él habla solamente a través de su palabra. Eso dicen muchos, solamente habla a través de su palabra. Pero nosotros podemos revisar el libro de los Hechos, cuando se le aparece a Saulo, cuando le habla a Pablo, bendito sea Jesús, cuando le habla a Juan. Gracias, pero para eso, para que Dios te hable, tienes que estar en intimidad, tienes que santificarte, tienes que limpiarte. Dicen que Él habla solamente a través de su palabra, y eso es verdad. Que todo lo que Dios quiere o necesite decir está encerrado en el canon de la Sagrada Escritura. Es verdad que Dios nunca dirá ni una palabra, escuche esto, contraria a la Escritura. Por supuesto, eso quiere decir que Él no hable. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros últimos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su Hijo todavía les habla a sus hijos. Él dijo que sus ovejas conocen su voz y no atienden la voz de los otros. Sabemos que Dios habló a los hombres en tiempos pasados por el Antiguo Testamento. Pero ¿qué del Nuevo Testamento y de los días últimos? Dios le habló a Saulo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, versos 3 y 4. Dios le habló, ¿escuchó? Capítulo 9, versos 3 y 4 del libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayeron en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por el resto de su vida Pablo testificó. Por el resto de su vida, Hechos capítulo 26. Bendiga a Dios, iglesia del Señor, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Acuérdese de cómo hablaba su siervo Moisés, cómo hablaba su siervo Saulo. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, para que esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Alabado sea Dios. Pedro oyó y obedeció la voz de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 7, iglesia de Dios. Santo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Gloria a su nombre, alábalo. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Alabado sea Dios.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Pedro oyó la voz de Dios. Jesús le pide a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe al Señor, iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi qué, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No le gusta? Aleluya. Qué lindo es. Háblame, Señor. Este asunto de oír la voz de Dios es muy serio. No todo el que dice Dios me dijo ha oído la verdadera voz de Dios, porque el diablo también es astuto. Hay un malentendido en la iglesia sobre oír la voz de Dios. Lo más común. Hay hermanos que nunca vienen al ayuno, nunca a la oración, y de pronto aparece: me dijo el Señor. Ah, no te dijo que hay que ayunar, no te dijo que hay que dejar el pecado, no te dijo que tenés que congregarte, no te dijo que tenés que orar. Oh, como quisiera yo estar también arriba de la almohada y que Dios me hable y no tener que venir a los ayunos, a las oraciones, a santificarme cada día en la presencia de Dios. Cuidado. Parece que Dios habla entre mate dulce y mate dulce, y chimento, y no habla en la iglesia cuando están todos de rodillas y orando en ayuno y oración y en arrepentimiento. Cuidado con eso. Cuidado con esas hermanitas que dicen: me dijo el Señor, me dijo el Señor. No te dijo que hay que congregarse, no te dijo que hay que dejar el pecado, no te dijo que hay que convertirse, no te dijo, no, te dice las cosas de los demás, pero las tuyas no te las dice nunca. Oh Señor, ayúdame. Pablo advierte que hay muchas voces que insisten ser oídas. 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Gloria al Señor. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. En el corazón se oyen muchas voces, iglesia, y todas ellas quieren pasar por la propia voz de Dios. Cuidado con eso. Para eso tenemos el discernimiento. Si uno confía en cualquiera de estas voces sin ponerlas a prueba, como nos dice la Escritura, por la palabra de Dios, se descarría. Son las voces de la carne, la voluntad terca, la del enemigo y del mundo. Y todas son muy dulces y son muy sabias y prometen. Ahora pregúntese: ¿es Dios quien le está hablando? Gloria al Señor. Seguramente será engañado con seguridad. El creyente que piensa que no lo pueden engañar, el que antes oyó la verdad pero ahora se mueve por impresiones y voces que no salen de la oración, voces que no salen de la oración, del hablar con Dios. Debemos velar. No todos los mensajes que recibimos solo vienen de Dios. Muchos profetas claman, así dice el Señor, cuando Dios no les ha hablado. Hablan lo que les parece, no el parecer de Dios. Léalo en Ezequiel capítulo 13. Oh Señor Jesús, bendito sea el Cordero. Gloria a Dios. Ezequiel 13. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorra en los desiertos fueron tu profeta, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Todo este tiempo estos gurúes de turno que hemos visto, que nos han avasallado por la televisión y los medios de comunicación, ni uno habló del pecado, ni uno habló del arrebatamiento,
ni uno habló de la venida de Cristo. Cuando sabemos que estamos en los últimos tiempos. Solo hablaron de prosperidad y que la plata, y que la plata, y que la plata, y que el dinero. Sí, el dinero es necesario. Claro que usted debe ofrendar, debe diezmar, debe traer su primicia. Claro que sí, está en la Biblia. Pero eso no es el todo. El todo es la salvación. Viene una pandemia, ¿qué hacemos con estos grandes templos? Este es un templo sencillo, humilde, común. Y esos megatemplos que costaron millones y millones de dólares, hoy están vacíos. El templo que debemos edificar es el hombre y la mujer por el cual Cristo dio su vida en la cruz de Calvario. Y ese templo se alimenta no con dinero, sino con la palabra de Dios. No solo hay profetas, sino multitud de cristianos que no entienden que de su propio deseo son los que hablan. Le dicen lo que quieren oír ellos. Están convencidos de que es la voz de Dios. Claro, porque son impresionantes. Impresionan. Alabado sea Dios. ¿Qué podía impresionar Juan el Bautista cuando bajaba al pueblo con esa piel de animal que comía miel silvestre y langosta? Pero declaraba el pecado. Así le fue también, le cortaron la cabeza. Mira, tiene una cabeza nueva ahora. Alabado sea Dios. Esa era una cabeza vieja. Gloria al nombre del Señor. Un deseo del corazón que se disfraza como voz de Dios. Dios dice, han sido engañados, yo no he hablado. Dios no les habla a nadie que tenga pecados ocultos, como el orgullo, la ambición o la lujuria. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. ¿Escuchó lo que dije? Bendito sea el Cordero de Dios. Dios no hará nada en hablarle a sus santos. Jeremías 14, 14. Dice la palabra. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Jeremías 23. Gloria a tu nombre, Jehová Dios. Versículo 21. Dice la palabra del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 31. Jehová dice aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con su mentira y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 36. Nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertiste la palabra de Dios, del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Versículo 39. Por tanto, aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Amén. No, hermano, el juicio está. Cuidado con las cosas que están haciendo. La voz de Dios no vendrá sobre los que ocultan su pecado, los que tienen ídolos en su corazón y han expuesto su maldad delante de Dios. Ezequiel 14, hermano. Dios te bendiga en esta hora y que el Espíritu Santo te fortalezca, te dé fe, te renueve, te despierte. El Señor nuestro Dios. Ezequiel 14. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Versículo 3 dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? No que se confunda, que Dios no va a atender a esta gente. Versículo 4. Háblale por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y estableció
establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea que le va a descubrir el pecado. Versículo 8. Bendito sea el Señor nuestro Dios poderoso. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabré que yo soy Jehová. Cuando el profeta fuera engañado y hablare palabras, yo Jehová engañaré al profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Amén. Van a caer todos aquellos que edificaron sobre la arena, que conociendo la palabra de Dios ignoraron el mandamiento de Dios y profetizaron mentira para llenarse sus bolsillos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo Jehová engañé a tal profeta, aun sabiendo que están en pecado, vienen para oír la voz de Dios. Dios les permitirá que oigan palabra engañosa y que la oigan será un castigo y será añadido a sus penas. Dios les responde al hombre conforme a sus ídolos. Así que se oyen voces proféticas, se van a profetas falsos que hablen palabras placenteras de paz, que hablen solamente de prosperidad. Y eso es precisamente lo que la carne quiere oír. Acuérdese lo que le dijo Satanás al Señor: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Pero será un engaño completo, porque el hombre no quiere dejar su pecado habitual. Piensa que Dios le habla, pero es un juicio. ¿Escuchó? Ezequiel 14:5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Solo los que se encierran con Dios en oración secreta. Acuérdese cuando enseñó el Señor allá en Mateo 6 la oración. Amén. Entra en tu habitación y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando estás con tu esposa, amén, solos hablas con ella cosas, amén, que solamente ella quiere oír y que tú quieres oír. Cuando estás con el esposo espiritual, Jesucristo, la esposa que es la iglesia, va a escuchar palabra de Dios, palabra de gracia, palabra de bendición, palabra de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Dios escoge con mucho cuidado a las personas a las que le va a hablar. Él habla a los que valoran su voz, a los que honran su palabra, a los que respetan su palabra, a los que se apartan para estar con Él a solas y hablar con Él. Gloria a Dios a la mañana. Por eso tenemos la oración de 5 a 7 de la mañana, todos los días. A Él la voz de Dios le vino a Moisés cuando estaba sola. Gloria a Dios con Él. La palabra vino a Juan el Bautista cuando estaba solo en el desierto. Jacob oyó la voz de Dios en el desierto de Harán. Dios le habló a Josué cuando salió solo al campamento y recibió instrucciones para con Jericó. La voz de Dios vino a Pablo cuando estaba solo en el desierto. La voz del Padre vino a Jesucristo cuando estaba solo en el monte. Dios dice: si queréis oír mi voz, enciérrate a orar en tu aposento. Ora a mí en secreto y te recompensaré. Las muchas ocupaciones, las codicias, las avaricias y las preocupaciones de la vida ahogan la voz de Dios. Jesucristo nos dio una advertencia terrible contra muchas preocupaciones que nos impiden detenernos a oír la voz de Dios. En la palabra del sembrador, la palabra es su voz. Alabe la iglesia. Quiero compartir con usted San Marcos 4, iglesia de Dios. Ha perdido la iglesia la voz del esposo. Ha dejado de oír la voz de Dios. Bendito, ya nada es tan importante como la palabra de Dios. Han descuidado el alimento. Capítulo 4, verso 18 del Evangelio de San Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Los afanes de este siglo, los engaños y la riqueza, y las codicias y las otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen fructuosa. Así están muchos cristianos en esta situación. Han recibido la palabra de verdad, han oído la voz de Dios, pero los deseos engañosos, la riqueza, las codicias ahogaron la palabra de Dios. Muchos cristianos que al leer la palabra de Dios se dan cuenta de que han estado ahogando la voz de Dios en su interior.
Dios les habló con mucha claridad, se gozaron mucho, todavía lo aman, pero no tienen, pero cada vez tienen menos tiempo para Dios. Sus ocupaciones los llaman, su riqueza, los problemas, las preocupaciones y otras cosas ocupan su tiempo. Y la voz de Dios se va apagando en ellos. Y Él los llama y los trae y les advierte. Si siguen haciendo esto, van a ahogar y apagar mi voz en ustedes por completo. Uno puede llegar a estar tan ocupado y atareado en problemas. Acuérdese de Marta. Ay, ¿se acuerdan? Tan atareada estaba. No tenía al Señor en la casa. Y las ocupaciones le impedían sentarse a escuchar la voz de Dios. Así muchos estamos afanados. Versículo 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño y la riqueza, la codicia y la otra cosa entran y ahogan la palabra de Dios. Entonces se hace infructuosa. No escucharían su voz, se haría desperdiciada. No es como la persona que oye al lado del camino, a quien le llega Satanás y le quita la voz de Dios. No, esta persona tiene autoridad espiritual y la palabra ya ha echado raíces, lo que quiere decir que la voz era conocida. Y Satanás ha sido expulsado, pero ahora no es él quien estorba, sino las ocupaciones, los afanes de la vida, son los que te distraen de la palabra de Dios. Satanás ya fue echado, ya está afuera, pero hay otras cosas que ahogan la palabra de Dios. La riqueza, las codicias, los afanes entran y ahogan la palabra de Dios. Esa es la situación de muchos de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que corregir eso hoy, si es posible, ya mismo. Las ocupaciones que uno mismo se impone son los afanes que en todo momento, sin dejar el tiempo para estar con Dios, a oír la voz de Dios, en medio de sus ocupaciones ya no se oye la voz de Dios. Ahora la carne habla todo el tiempo y los deseos humanos toman su lugar y hacen oír su voz. Entonces, lo que la carne desea se convierte en ello la voluntad de Dios. Acuérdese Israel en el desierto, cuando la nube se movía Israel. Así debe ser el cristiano. Cuando Dios nos mueve, tenemos que movernos, no antes. Gloria a Dios, no antes. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, Todopoderoso. Acuérdese de Jesús en la boda de Canaán, que tienes conmigo, mujer. No ha llegado mi hora, ahora te llega todo. Y el tal creyente se supone que todas las voces son de Dios, y como son altas y frecuentes, piensa que debe ser Dios, y Dios es el que habla. Quiero decirle que esa no es la voz de Dios, hermano, sino que ha salido de usted. Oró en su aposento secreto. Hoy todo el pueblo de Dios podría oír su voz apacible si tan solo se apartara del pecado y de buscar en oración, como lo hizo Daniel en el capítulo 9. Dios habla cada día a todos los que quieren oír, pero muchos no pueden oír porque sus corazones se están endureciendo. Hebreos capítulo 3, verso 7. Iglesia de Dios, ya estamos terminando. Mi alma te alaba, Jesús. Cualquier cosa es más importante que oír la voz de Dios. Capítulo 3 de Hebreos, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Gloria, la voz de Dios es para hoy. Cristo advirtió, amén, de los oyentes pedregosos. Escuche eso en San Marcos capítulo 4. Gloria a tu nombre, Jehová Dios. San Marcos 4, versículo 16. Dios los bendiga en esta hora, que tenga un buen día, usted y su familia, hermano. Gloria a Dios con sus seres queridos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Claro, cuando se genera el cambio que genera la palabra, amén, vienen las murmuraciones, las críticas, y ahí tropiezan. A este le gusta oír, recibe todo lo que dice con alegría, pero la palabra no penetra, la voz de Dios no lo cambia, permanece inquebrantable, su corazón se endurece como piedra.
¿Dónde están los corazones de piedra? En la cárcel, en las calles, en los prostíbulos. Lo más triste es que los corazones maduros se pueden encontrar en la casa de Dios. ¿Escuchó? No en los prostíbulos, no en las cárceles, no en las calles. Los corazones maduros se pueden encontrar en la casa de Dios. Entre los que ni siquiera saben que están endurecidos. De hecho, creen que son cristianos. De hecho, han creído que son creyentes, pero no lo son. Como los creyentes desarrollan un corazón duro, se oponen a la voz de Dios. No quieren que ella los doblegue o le doblegue su voluntad. Oyen la voz de Dios en su palabra, la predicación y algunas veces su voz audible, pero no la obedecen. La palabra no puede echar raíces en su vida, pero hay algo peor. Todos los días Dios llama a su pueblo al aposento secreto de la oración, porque Él quiere hablar de la obediencia, para guiarlos y hablarles del futuro. Jeremías capítulo 7, versículo 13. Dios te bendiga. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste. Cada vez que no acudimos a este llamado, nos dedicamos a nuestros propios intereses, poniendo otras cosas primero que a Dios. Perdemos un día de audiencia con Él. Cada que no queremos escuchar el corazón, se nos enfría cada vez más y cada vez más. Cada vez que escuchamos otra voz, en vez de esperar para oír su voz, nos endurecemos un poco más. Cuando no queremos disciplinarnos para estar a solas con Dios y oír su voz, nos apartamos de esa voz. Qué triste es saber que pensamos que somos algo que en realidad no somos. Y esa verdad está muy próxima a dilucidarse, porque Cristo viene ya. Si usted no presta oído a la voz de Dios, está en un serio problema. Se ofenden cuando hay un mensaje que les parece duro. Primera de Pedro. Dios te bendiga, hermano. No es momento para estar en la iglesia saltando y gritando. Es momento para llorar y arrepentirse. Dios te bendiga en esta hora. Dice 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. El verdadero cristiano oye la palabra, conoce su voz, nunca se siente ofendido. Si ve que está en falta, se arrepiente y da un paso más en la fe y crece. Gloria a Dios. A los que no quieren obedecer la voz de Dios, se enojan, la rechazan, murmuran, critican la predicación y se alejan de la iglesia. Pueden volverse un corazón duro y, como dice la palabra, a marchitarse como el labrón de la hierba, a morir espiritualmente, al apartarse del lugar donde Dios está hablando. Y cada casa de oración debe ser el lugar donde Dios hable. Y toda persona que venga a la casa de oración debe venir a oír la voz de Dios y no la voz de hombre. Acuérdese de Herodes, que hizo oír voz de hombre y lo oyó un ángel del cielo y murió comido por gusanos, cuando el pueblo se muere de hambre por la palabra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia dice que no podemos poner otro fundamento. Dice el capítulo 3 de 1 Corintios, verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 3 de 1 Corintios,
Así que ni el que planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros la heranza del Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Amén. Hermano, tú que estás oyendo, se trata de tu salvación. No creas a todo espíritu. Prueba los espíritus si son de Dios. Se trata de tu salvación, de tu futuro eterno. Hoy te están vendiendo en las iglesias algo pasajero. Y Dios te está ofreciendo lo eterno. No hay en la tierra una ciudad como la ciudad celestial que ya está lista para ti. No hay en la tierra nada comparable con lo que Dios tiene en el reino de los cielos. Y tú lo estás perdiendo porque no estás escuchando la voz de Dios. Dios te está llamando a que te arrepientas. A ti, hermana, que te seduce el mundo y te atrae el mundo. A ti, hermano, que ha dejado el primer amor. Vuélvete a Cristo en esta hora. Vuélvete de corazón. ¿Cuánto hace que no oyes la voz de Dios? ¿Cuánto hace que dejaste la oración a sola con Dios? ¿Cuánto hace que rechazaste los mandamientos y la doctrina de Dios? Ora conmigo, si te animas. Amado Dios, es verdad, quiero conocer tu voz y que me guíes con tu Santo Espíritu. Quiero que me guardes de las cosas malas que me rodean, Señor. No voy a ocultar, he dejado el primer amor. Ya no siento ganas de orar como antes, ni de cantar. Ya la Biblia la leo nada y poco. Me aparté de los hermanos. Lo peor de todo es que creo que soy un cristiano. Pero al leer la Escritura, al mirarme en el espejo, veo que si vienes hoy, me voy a quedar, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Renuncio a todo aquello que ha ocupado tu lugar y lo saco de mi vida, lo saco de mi corazón, de mi mente. Hoy escucho tu voz y abro la puerta, como dice Apocalipsis 3, entra. Quiero que cenes conmigo esta noche. Quiero que cenes conmigo hoy, Señor. Libérame de todo lo malo. En el nombre de Jesús. Restáurame en tu presencia. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero enamorarme de nuevo de tu palabra. Perdóname, Señor, porque conociendo la verdad, vivo a mi manera y hago lo que yo quiero y no lo que tú quieres. Guíame, Señor. Guárdame del mal. Gracias por hablarme, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Padre, oro por todos aquellos que han oído la palabra, que sean bendecidos, que despierten. Si nunca han oído la voz de Dios, que aprendan a oírla y a buscar en la palabra la respuesta sabia y justa, y lo va a llevar a la salvación y la vida eterna. Aquellos que se han arrepentido en este momento y han pedido perdón y han reconocido su falta y su error, perdónalo. Restáuralo en tu presencia. Para la gloria de Dios. Cristo viene pronto. Ocupado en vuestra salvación, con temor y temblor. Dios bendiga a los siervos que han levantado voz de trompeta y están advirtiendo al mundo de que Cristo viene ya. Dios te bendiga, hermana, hermano, amigo, amiga. Te saluda a tu hermano Ramón de la Casa de Oración. Jesucristo el Salvador. Amén. Amén.